Luego tenemos acá el paradigma objeto. El paradigma objeto es un paradigma que desde hace muchos años se ha convertido en, digamos, uno de los más utilizados y permite que nosotros pensemos los problemas no en función de la lógica en la cual vamos a ejecutar las funciones, ni tampoco en la forma estructurada de hacer código, sino en función de objetos que participan en la solución del problema. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un programa que, digamos, lleva el control de, eh, por decir, el control del número, o mejor dicho, el control de notas de estudiantes, en ese programa participarían objetos que yo como programador tengo que definir. Y si uno se pone a pensar, bueno, ¿qué objetos participan dentro de un programa que lleva el control de notas? Bueno, uno de los objetos obviamente es el estudiante, porque al estudiante se le asigna la nota. Otro sería la evaluación, porque la evaluación es la que tiene la nota. Otro objeto es la persona que pone la nota, que seguramente será el profesor, así que el profesor también participa dentro de la solución del problema. La nota misma es un objeto, o se considera dentro de este paradigma un objeto, la nota misma que se le va a colocar al estudiante. Bueno, seguramente habrán otros, pero por los momentos creo que con esos ejemplos es suficiente para ir mostrando el funcionamiento de este paradigma. Entonces, ¿el programador qué hace cuando tiene este paradigma? ¿Cuándo va a usar este paradigma? Porque una de las cosas que tiene que decidir el programador cuando va a comenzar a programar es cuál paradigma va a usar. Y en función de eso tiene que seguir esa línea, ese estilo. No puede mezclar. Entonces, si decide usar el paradigma objeto, entonces tiene que definir las clases. ¿Esas clases qué son? Esas clases vienen siendo plantillas que hace el programador para luego instanciarla en objetos. Me explico. A ver, si nosotros tenemos 20 estudiantes y debemos colocar o crear esos 20 estudiantes para que sean parte del programa, no vale la pena que creemos para cada estudiante una estructura específica, sino que lo que hacemos es crear una plantilla donde en esa plantilla podamos colocar todos los datos del estudiante que sean útiles para el programa. Por ejemplo, el nombre, la cédula, el curso que está siguiendo, por ejemplo, la carrera que sigue, etcétera, etcétera. Entonces, se crea una plantilla que luego va a ser llenada por el programa en algún momento. Eso, obviamente, con una codificación se llenarán esos datos de la plantilla. Y cada vez que se llenen los datos de la plantilla, ese nuevo elemento, digámoslo así, una plantilla llena, vamos a pensarlo como una plantilla de las que uno utiliza en Word, por ejemplo, para rellenar una carta, ¿no? Donde uno llena los datos de la persona, etc. Bueno, aquí pasa algo similar. Cada vez que yo guardo esa plantilla llena con unos datos, a eso se le llama un objeto. ¿Okay? Entonces, el programa tiene como una especie de base de datos donde va almacenando los objetos, es decir, las plantillas ya llenas con los datos, y a través de esos objetos es como funciona internamente, porque entonces lo que hace el programa es establecer relaciones entre esos objetos. Es decir, si yo tengo el objeto estudiante y el objeto evaluación,
que ambos vienen de sus respectivas plantillas, que en algún momento llené. Es decir, el objeto estudiante viene, el objeto, digamos así, con un nombre, María. El objeto María es una instancia de la plantilla estudiante. Y el objeto, por ejemplo, primer parcial es una instancia de la clase evaluación. Es decir, yo creo una clase de evaluación que sirve para todas las evaluaciones. Y de allí voy generando objetos, que repito, son instancias ya llenas de la plantilla. Entonces yo puedo establecer relaciones entre los objetos y entre los objetos. Por ejemplo, yo puedo establecer una relación entre el objeto María, que repito es una instancia de la clase estudiante, y el objeto primer parcial, que es una clase, un objeto que deriva, o una instancia, mejor dicho, de la clase evaluación. Entonces ya internamente el programa sabe que hay una relación entre ese objeto María y esa evaluación. Ahora, habrá otro estudiante que se llame Luis y tendrá otra instancia, y a ese estudiante Luis también presenta su primer parcial. Por lo tanto, habrá una relación entre Luis y primer parcial también, así como hay una entre María y primer parcial. Entonces, lo que se crean son relaciones entre objetos. Esos objetos se pueden ver como cápsulas, entre comillas, que están guardadas y las cuales pueden ser, digamos, sí, relacionadas o interactúan internamente dentro del programa para obtener información unas de otras, etc. Eso es, digamos, una manera muy, digámoslo así, sencilla de decir esto, ¿no? Obviamente hacerlo es otra historia. Además de los objetos y las clases, en la programación estructurada se utilizan algunos conceptos que voy a comentar, como por ejemplo el de herencia y el de polimorfismo. La herencia no es otra cosa que el hecho de que yo pueda crear una plantilla genérica para varios tipos de objetos. Entonces, creo una plantilla de la cual derivo otras plantillas, y de esas plantillas puedo derivar objetos. Por ejemplo, el caso que está escrito allí. Si yo tengo la plantilla mascota, ¿verdad? Yo puedo derivar una plantilla que se llame, puedo derivar una plantilla que se llame animal. ¿Bien? Entonces, de esa plantilla animal podría derivar, por ejemplo, perro, o podría derivar gato también, o podría derivar cualquier otro animal. Entonces hay como una relación, una secuencia, una herencia, porque ese es el nombre, entre las plantillas que se van creando. Eso me permite hacer muchas cosas interesantes, porque en la medida que yo voy haciendo esa estructura de herencia, puedo ir haciendo, vamos a llamar algo como denominador común, como uno acostumbra a llamar en matemática, el hecho de poder juntar todas las características, digamos, que se repiten en las diferentes plantillas, digamos, que heredan, las puede ir repitiendo, o mejor dicho, uniendo en la plantilla padre, llamémosla así, en la plantilla que está por arriba. Entonces, eso va haciendo que las plantillas que estén más abajo, es decir, las clases, van siendo más livianas, porque yo puedo juntar todas las características principales en una sola plantilla padre, llamémosla padre, en principal. Eso se llama herencia y se utiliza muchísimo porque, por esas razones que estoy explicando, ¿no? Se
utiliza muchísimo en programación objeto, y eso permite hacer los llamados frameworks, que es un concepto que no trabajaremos en este curso, pero probablemente los que hayan dado algún curso avanzado de programación sabrán lo importante que es usar frameworks hoy en día en la programación, porque ahorran muchísimo tiempo. Ahorran muchísimo tiempo porque ya vienen, digamos, ya las plantillas vienen hechas. Entonces el programador lo que tiene que hacer es hacer uso de ellas, crear las instancias, los objetos, a partir de esas plantillas que ya vienen hechas, a partir de esas clases. ¿Ya? Son las famosas API que mencionan tanto por allí cuando se habla de programación, son esas justamente. Y el polimorfismo es un concepto que permite que en diferentes clases yo pueda tener la misma función, o sea, yo pueda definir una misma función y que esa misma función tenga, o sea, cuando digo la misma función me refiero al mismo nombre de la función, el mismo nombre de la función, el mismo nombre de la función, pero que dependiendo de los datos que yo ingrese, la función haga diversas operaciones, es decir, digamos, tenga una funcionalidad distinta. Eso se le llama polimorfismo. Y es muy útil porque entonces yo puedo mantener el mismo nombre de función, lo cual me facilita mucho la programación, pero internamente, dependiendo de la clase a la que pertenezca, pues puedo hacerle una operatividad distinta a cada una de las operaciones que se realizan.